Bienvenidos a este recorrido por la verdadera Semana Santa, que no es la que vemos en las procesiones, sino la que está escrita en los Evangelios. En este vídeo ya entramos en el día martes, que fue un día súper especial de aquella semana. Recordemos que acabó el lunes con los muchachos aclamando en el templo «Hosana al Hijo de David», al ver que Jesús sanó en las proximidades a ciegos y a cojos. La expresión Hosana es la unión de dos palabras hebreas, yasá y na, que literalmente significa salva ahora o salva te ruego. Por lo tanto, la multitud que el lunes aclamaba a Jesús lo identificaba con el Salvador que estaba profetizado. Eso encolerizó aún más a los líderes religiosos judíos y así terminó el lunes. En la mañana del martes, como en los días anteriores, Jesús y sus discípulos salen desde Betania a Jerusalén y, como siempre, al pasar por Betfagé, sucede algo. El Evangelio de Marcos da cuenta de ello y nos relata la segunda parte de la historia de aquella higuera que Jesús maldijo la mañana anterior, la mañana del lunes. En los versículos 20 y 21 leemos: «Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado». Y siguen esas palabras de Jesús tan conocidas en el versículo 22, dice: respondiendo Jesús les dijo: «Tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo», decía Jesús, «que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá». Supongo que Jesús dijo estas palabras mirando al único monte que había allí, que es el Monte de los Olivos, que estaba justo delante de ellos. Pero lo importante es la enseñanza que recibieron los discípulos sobre la fe. En concreto, les enseñó a hablar con fe a las circunstancias o a las cosas, como si fueran obstáculos espirituales con vida que nos pudieran oír. Jesús el lunes les habló a la higuera. Jesús habló a la higuera y dijo: «Nunca más coma nadie fruto de ti», ¿recordáis? Pero no fue la primera vez. Recordemos también que Jesús habló a la tempestad y la ordenó. Lo leemos en el mismo Evangelio de Marcos, capítulo 4:39, que dice: «Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza». Impresionante enseñanza que los discípulos vieron con sus propios ojos. Jesús nos ha dado autoridad en su nombre, ¿verdad? Bien, siguieron ese martes el camino hacia Jerusalén y el martes fue un día muy intenso que vamos ahora a desarrollar. Porque al llegar al templo le estaban esperando todos los religiosos judíos que habían pasado la noche encolerizados y pensando cómo podían acabar con Jesús. También es en el Evangelio de Marcos donde leemos que se pusieron como en fila para atacar verbalmente a Jesús. Y lo hicieron por orden jerárquico, es decir, los primeros fueron los que tenían más autoridad, los principales sacerdotes, escribas y ancianos. ¿Y qué habían estado tramando toda la noche? Pues preguntarle precisamente por eso. Eran preguntas trampa para pillar, para sorprender a Jesús en alguna palabra que pudiera escandalizar y hacerle culpable para apresarle y pedir su muerte. La primera pregunta fue, como decimos, la de los principales sacerdotes y le preguntaron: ¿con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio autoridad? De nuevo vemos que no se alegraban por los ciegos y los cojos que habían sido sanados el día anterior por la tarde, sino querían matarle porque el pueblo le seguía a Jesús y no a ellos. Tremendo hasta qué punto el diablo puede engañar y manipular a las personas.
Por supuesto, la respuesta del Señor fue sorprendente. Recordamos que no se negó a contestar a la pregunta de ellos, que era una pregunta trampa, sino que les pidió que ellos antes contestaran otra. Jesús les preguntó: ¿el bautismo de Juan fue del cielo o de los hombres? Dice la Biblia que empezaron a discutir entre ellos. No sabían qué contestar, porque si decían que el bautismo de Juan fue del cielo, pues entonces Jesús les diría: ¿y por qué no creísteis? Y si contestaban que no, que había sido de los hombres, el pueblo se echaría sobre ellos porque tenían a Juan el Bautista como un verdadero profeta. En resumen, contestaron a Jesús y le dijeron: pues no sabemos. Eso también era mentira, porque es muy típico de los religiosos manipuladores, porque sí que lo sabían, pero la verdad es que no querían contestar. Alguien me enseñó hace tiempo, que la mentira siempre es el segundo pecado, porque se dice para ocultar otro pecado anterior. Entonces Jesús, por supuesto, no mintió, diciendo que no lo sabía, sino que les dijo que si ellos no respondían a la pregunta que Jesús les había hecho, tampoco lo iba a hacer él. Maravilloso, ¿verdad? Sobrenatural. Jesús les dejó con la boca abierta. Creían que iban a pillarle y no le pillaron. Y Jesús les dejó, como podemos decir, como en fuera de juego, ¿verdad? Entonces entraron en escena los siguientes, que estaban ahí esperando, los fariseos. Y también mintieron, porque comenzaron diciendo, adulando a Jesús: sabemos que eres hombre veraz y enseñas el camino de Dios. Y no era cierto que le halagaran de forma sincera, ¿verdad? Sino que era parte de su estrategia para intentar engañar a Jesús, y le preguntaron si era lícito pagar impuestos a César. De nuevo querían pillar a Jesús, porque si decía que no había que pagar impuestos a César, los romanos entonces le dirían: ¿pero cómo puedes decir eso? Y los judíos le podían llevar y buscar una condenación, porque se negaba a pagar impuestos a los romanos. Pero si decía que sí, que había que pagar impuestos a César, entonces el pueblo que estaba allí se echaría encima de él diciendo: oh, tú estás a favor de los romanos. Era una pregunta sin salida. Parecía que no había solución, ¿verdad? ¿Y qué hizo Jesús? Primero les dijo: ¿por qué me tentáis? Se creían que estaban por encima de Jesús y que sabían más que él, y aquello era absurdo. Luego pidió que le trajeran una moneda con la que se pagaba el tributo a los romanos, y mostró la imagen que había, que era la imagen de César, que estaba grabada, y preguntó: ¿de quién es esa imagen? Ellos le dijeron: de César. Entonces Jesús respondió: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Otra vez Jesús sale ganador. El marcador iba a Jesucristo 2 y todos los enemigos religiosos 0. Pero quedaba todavía otro grupo, los saduceos. Los saduceos no creían en la resurrección y pensaban que eran más listos que todos los demás y que iban a pillar a Jesús. Vinieron contándole una historia muy absurda. Le hablaron de 7 hermanos, diciendo que el mayor de ellos se casó y murió sin tener hijos. Entonces la esposa se casó con el siguiente y pasó lo mismo. Y así 7 veces, porque eran 7 hermanos, hasta que ocurrió también con el más pequeño y que el más pequeño murió. Todo esto era una hipótesis que le estaban planteando a Jesús. Y la pregunta era: ¿de quién de los 7 hermanos será esposa en el cielo después de la resurrección? Otra vez, realmente demostraron su hipocresía. Porque si no creían en la resurrección, ¿por qué estaban preguntando de esto? Bien, pues aquí Jesús les dijo, yo creo que les dio otro repaso bíblico tremendo. Y les dijo, os equivocáis mucho, porque desconocéis la Escritura y tampoco conocéis el poder de Dios. Y les dijo, en el cielo no habrá casamientos. Y además Dios es Dios de vivos y no
de muertos. Por fin ya se acabó, se dieron por vencidos todos los enemigos religiosos que tenían tanta envidia y que procuraban apresar a Jesús y matarle. Y aquello fue el fin de los combates y Jesucristo salió completo ganador. Este choque fue tremendo. La multitud dice que la Biblia dice que se maravilló y que los religiosos judíos se fueron avergonzados. Esto despejó el resto del día, porque ya le dejaron un poco a Jesús tranquilo, y Jesús sabía que era el último día de enseñanza pública antes de entregar su vida, y tenía cosas muy importantes aún por hablar y enseñar. Entonces, ya más tranquilos, suceden el resto de acontecimientos del martes. Mientras estaban en el templo sentados junto al arca de la ofrenda, sucede algo maravilloso. Jesús nos enseña que nuestros paradigmas de lo que es más importante y menos importante, lo que tiene más valor y lo que tiene menos valor, en ocasiones están muy equivocados. Y lo hace viendo la escena de la ofrenda de la viuda y la ofrenda de los ricos. Los ricos echaban mucho dinero en aquel cofre de las ofrendas y la viuda echó muy poco. Pero en realidad no era así. La viuda echó mucho y los ricos ofrendaron muy poco. Todo era al revés de lo que todo el mundo hubiéramos pensado. Unos damos a Dios de lo que nos sobra y otros damos a Dios de lo poco que tenemos, y eso es muchísimo más. Esta enseñanza parece muy pequeña, pero en realidad es muy grande, porque ocurre con todos los aspectos de nuestra vida. Y no acabó ahí el martes. Aún quedaba posiblemente la enseñanza pública más importante de Jesús en Jerusalén. Porque en Galilea, sin duda, esa enseñanza más importante fue el Sermón del Monte. Esta enseñanza parece muy pequeña, pero en realidad es muy, muy grande, porque afecta a todos los aspectos de nuestra vida, a todo lo que damos como ofrenda a Dios, y nos enseña no a ofrendar de lo que nos sobra, sino a darle a Él todo y todo lo mejor. Y no acabó ahí el martes. Aún quedaba posiblemente la enseñanza pública más importante de Jesús en Jerusalén. Porque sabemos que la enseñanza más importante pública en Galilea fue el Sermón del Monte. Pero en Jerusalén fue este sermón que encontramos en Mateo capítulos 24 y 25. Sucedió al atardecer del martes, cuando las puertas del templo ya se cerraron. Jesús y los discípulos se desplazaron al Monte de los Olivos, y nos dice el Evangelio de Marcos que teniendo enfrente la vista del templo, Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron sobre las señales que anunciarían el final del siglo, es decir, el final de la humanidad como la conocemos ahora. Todos sabemos y hemos leído muchas veces Mateo capítulo 24. El contenido es la mejor guía para identificar los acontecimientos que en realidad son los que estamos viviendo en estos tiempos. Guerras, rumores de guerras, pestes, hambres y terremotos, con una frecuencia y con una intensidad creciente, como si fueran dolores de parto, como dijo Jesús. También fue en ese momento cuando Jesús dijo que el día y la hora del fin solo la conoce el Padre, y que nosotros, los hijos de Dios, nos tenemos que mantener en oración y con los ojos bien abiertos, velar y no quedarnos dormidos. Eso es la actitud que los hijos de Dios, los cristianos, debemos tener en estos últimos tiempos. Esa palabra dormidos nos lleva a la primera de las 3 parábolas que completan esta enseñanza, porque hemos dicho Mateo 24, pero en Mateo 25 encontramos 3 relatos. El primero, el de la parábola de las 10 vírgenes. Después tenemos la parábola de los talentos y después el juicio de las naciones, que más bien es un texto
profético más que una parábola, ¿verdad? Es evidente que podríamos seguir hablando horas y horas de cada una de estas enseñanzas tan importantes, pero el propósito de esta serie de vídeos, la verdadera Semana Santa, es presentar un relato cronológico de los acontecimientos sin entrar en detalle por la limitación que tenemos del tiempo. Aquí terminó el intensísimo día martes. Hemos hablado de muchas cosas, ¿verdad? El último día del ministerio público del Señor. Como resumen, el Evangelio de Lucas, en el capítulo 21, versículos 37 y 38, describe esos días diciendo: y enseñaba de día en el templo, y de noche, saliendo, se sentaba en el monte que se llama de los Olivos, y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. Así fue. Y así lo estamos contando. No te pierdas el vídeo de la mañana siguiente, el vídeo del miércoles. Un abrazo muy fuerte y muchas bendiciones.